Bueno, recién hay 21 estudiantes, ya creo que ahora sí estamos completos. Vamos a, vamos a comenzar. Ok, aquí está la página, ¿no? Aquí está en C++, ya estamos en la sesión octava. Aquí está el PDF. De acá simplemente entran y lo pueden descargar, ¿sí? Vamos a ver, no hay consultas. Iniciemos entonces, ¿no? La sesión de hoy, ¿no? La sesión de hoy vamos a seguir viendo funciones, vamos a mencionar también algunos conceptos que debemos tener en claro al momento de crear funciones, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a hablar hoy día de recursividad, ¿no? Si ustedes se fijan en esa imagen, hay una connotación que evoca el concepto de recursividad, ¿no? Tenemos unos elementos, unas piezas de ajedrez de una formación grande y luego proyectan al lado eh, opuesto la misma figura pero en un orden mucho más pequeño, ¿no? Y así en forma consecutiva, ¿no? Entonces, esta imagen nos evoca el concepto de recursividad, ¿no? Finalmente, ¿qué es ser recursivo, no? La recursividad se basa en que existe una funcionalidad que para poder resolverse se invoca a sí misma, o sea, invoca la misma funcionalidad, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener esta imagen que para mostrar el lado opuesto, como si fuese un espejo, hace una referencia, pero contiene un elemento que es mucho más pequeño, ¿no? Es el mismo, pero tiene una simbología menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos funciones recursivas? Si nosotros esto tratamos de traslaparlo muchas iteraciones, que la recursividad finalmente es iterar, vamos a ver que se formaría un efecto que nos permitiría ir hasta el infinito en cantidad de iteraciones. Entonces, debemos tener en recursividad siempre condiciones, y lo menciono así, condiciones, porque no solamente es una condición, muchas veces, para culminar esa invocación recurrente, ¿no? Esa invocación que se hace a sí misma, ¿no? Entonces, piensen en eso, chicos, ¿no? Recursividad es una función que se llama a sí misma, pero que debe tener ciertas condiciones para terminar esa invocación recurrente, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Es que mucho en la literatura ustedes van a encontrar que a esa condición para romper esa invocación recursiva se le suele denominar semilla, ¿sí? Semilla. Entonces, debemos pensar en eso, ¿no? Entonces, una función recursiva tiene, ¿sí? Tiene una semilla o tiene muchas semillas, ¿sí? Tiene muchas semillas. Por lo cual, tenemos que definir una función pensando primero cómo vamos a romper, cómo vamos a definir esas semillas, ¿no? Si ustedes ven aquí en el ejemplo, nosotros tenemos una función que es suma, mira aquí está el prototipo, uno primero y segundo. Entonces, vamos a plantear primero una semilla, que es aquello que va a romper con la recursividad, ¿no? Entonces, aquello que rompe con la recursividad es que este segundo término, segundo parámetro, sea cero, ¿sí? Esta es nuestra semilla. Cuando el segundo parámetro es cero, entonces vamos a devolver el primer número, ¿sí? Esa es nuestra semilla. ¿Y cuál es aquella forma de invocarse a sí misma? La otra, cuando no se cumple esa condición de la semilla, ¿sí? Cuando no se cumple esa condición de la semilla, entonces yo invoco a la misma función, ¿no? Mire, a la misma función, en este caso suma, y aquí estoy restándole a segundo el valor de uno. ¿Qué significa esto? Que va a volver a llamar a la misma función y va a hacer que segundo se reduzca en una unidad, ¿sí?
Tengan eso presente, chicos. La recursividad, mostrar un ejemplo no es tan complejo, ¿sí? La idea es conceptualizarlo, que esta función va a llamarse a sí misma y debemos de declarar semillas para que se ponga fin a esa invocación que podríamos pensar que es de forma infinita, ¿sí? Entonces, hay que plantearnos esa situación, ¿sí? Entonces, ahora, chicos, yo les voy a hacer una, les voy a plantear un problema, ¿no? Para aplicar este concepto de recursividad. Voy a copiar lo mismo, ¿sí? Voy a copiar lo mismo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es crear una función recursiva para calcular el factorial, ¿sí? Vamos a pasarle un número. Entonces, quiero que ustedes creen esta función factorial, ¿no? Que me permita calcular el factorial de un número, ¿sí? Realícenlo de forma recursiva, ¿sí? Vamos a darle un espacio de 2 minutos, ¿sí? Inténtenlo, por favor. Bien, chicos, voy a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Una función recursiva consume más almacenamiento? No, almacenamiento no. Sí, ah, voy a romper este dilema porque debieron de comentarles esto en Introducción a la Computación.
Cuando ustedes hablan de almacenamiento, eso tiene que ver con el almacenamiento en disco, ¿sí? Entonces, no impacta. La recursividad no impacta en tema de almacenamiento. Pero acá yo supongo que en la consulta están confundiendo. Se refieren al espacio de memoria que utiliza el procesador para hacer los cálculos matemáticos, lógicos, ¿no? Entonces, ahí donde en ese segmento de memoria se almacenan las variables, que no es lo mismo que hablar de almacenamiento en sí, ¿sí? Entonces, una función recursiva sí consume más memoria, ¿sí? Esta memoria de intercambio, esta memoria stack que utilizan los lenguajes para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, sí, una función recursiva eh, sí consume más almacenamiento que otra simple. ¿Por qué? Por este hecho. Miren, vamos a mostrarle. Por el hecho de que para calcular esta suma, esta suma, voy a mantener este valor, ¿sí? Y luego voy a invocar nuevamente al otro y voy a mantener ese mismo valor. Al final, aquí le voy a retornar el primer número. Imaginemos que este es 2. Entonces voy a almacenar ese 2 y luego la suma del otro y así. Entonces voy a tener, para el cálculo, que tener que almacenar muchas variables temporales, por así decirlo, para poder calcular finalmente una respuesta. Entonces ese almacenamiento se hace en memoria, ¿sí? En memoria, pero no en disco, ¿sí? Entonces por eso normalmente cuando hablen de almacenamiento, eh, no se va a es espacio que se persiste en un disco duro, en un disco SSD, pero esto tiene que ser, se consume más memoria, ¿ya? No le llamen almacenamiento porque pueden generar ese error. Entonces simplemente ponen que si una función recursiva, sí consume más memoria, ¿no? Que una función simple, ¿no? Obtengo lo mismo, sí, pero hay ciertas situaciones en las cuales utilizar una función recursiva te resuelve múltiples problemas, ¿no? Hay funciones especializadas, por ejemplo, las funciones backtracking, ¿no? Que te hacen el recorrido de nodos muy fácilmente. Entonces, hacer eso en otro contexto de una función simple es muy complejo. Es muy complejo de realizarlo y a veces tampoco es óptimo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la función de recursión es un recurso. Depende de ustedes cuándo usarlo, ¿no? Ok, vamos a ver de Tony la respuesta que está mandando. Acá tenemos una función factorial, ¿no? Mm, Ok, les voy a hacer una recomendación, ¿sí? Voy a usar el ejemplo de Tony para hacerlo. Es el nombre de la función, ¿ya? Está bien, ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes crean pertinente, ¿sí? Pero yo les recomiendo, chicos, que las funciones inicien en minúscula, ¿ya? Este inicia en minúscula, ¿ya? La gran cantidad de lenguajes le da una connotación de mayúscula a otro tipo de dato. Normalmente una función no lo tiene, ¿sí? Pero sí es aceptable, sí se va a ejecutar y no hay ningún problema. Es una recomendación solamente del aspecto eh, de lectura, ¿sí? Ok, muy bien, acá Tony ha definido que tiene dos raíces, dos semillas en verdad, esta función factorial, que es el uno y es el cero. Y está asignando un valor factorial de uno. Este valor le va a hacer la invocación al mismo, la misma función y lo va a multiplicar por este número, el que ha ingresado. Entonces, este hace un cálculo hasta llegar a uno de estos dos puntos y finalmente va a retornar el valor. Muy bien, está bien la solución. No hay ninguna observación. Igual acá tenemos, estamos haciendo
con un factorial, ¿no? Acá lo está igualando con uno, está tomando una sola semilla como un valor principal. Está bien, ¿sí? Puede ser también que tenga una sola semilla. Voy a coger precisamente este ejemplo para lo que viene después, ¿sí? Porque ahí hay que hacer una corrección, ¿sí? Ok, chicos, creo entonces que sí se ha entendido el concepto del tema de recursividad, ¿no? Tenemos que pensar en invocar a la misma función. Claro que en algunos casos va a ser tan fácil como una resta, en otros una multiplicación, eso ya se define de la naturaleza del problema, ¿sí? Ahí hay que realizar una definición un poco más matemática para resolver ese problema. Precisamente ahora voy a hablar de los principios que nosotros debemos de tener. Los principios son una guía, recuerden, no es una norma que tienen que cumplirla sí o sí. No, son recomendaciones que te da Robert C. Martin al momento de crear una función, ¿sí? La, el primer gran principio que te da Robert C. Martin para que tu código sea limpio es que tu función debe ser pequeña, debe hacer una sola cosa y la debe hacer bien, ¿sí? Al principio este enunciado puede ser tomado de manera muy ligera, porque no puede decir, sí, una función puede ser pequeña, hace una sola cosa y lo hace bien, pero tenemos que interiorizar eso, chicos, ¿no? Imaginemos, cuando ustedes definen una función, miren, voy a mostrarles este ejemplo precisamente, el que nos ha mandado Wilmer. Wilmer nos especifica este ejemplo. Miren, aquí tenemos una función que es corta, pero imaginemos que nosotros estamos iterando una matriz. Entonces, las funciones van a ser un poquito más largas, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos. Hasta ahora nuestros ejemplos han sido cortos, pero a futuro estos ejemplos se van a ver un poco más grandes. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de pensar cómo vamos a reformular cierta, cierta solución, ¿sí? Cierta solución. Para lo cual vamos a tener que especificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene, y voy a tomar esto de ejemplo. ¿Qué estás haciendo acá, Wilmer, en este segmento? Ahí estoy validando la entrada que va a poner para que sea un número mayor o igual que uno. Exacto. ¿Qué has descrito? ¿Qué acabas de Mm, describir? Vamos Una a ir a la frase anterior. condición. Acabas de describir qué cosa mm, debe hacer la función, ¿no? Y Sí. también que lo debe hacer bien. Y ahora solamente tienes que definir esa función pequeña. O sea, todo lo que tú has hablado de ese segmento, ¿qué debe ser? Debe ser una función. Sí. Exactamente. Entonces, vamos a hacer ese segmento, ¿sí? Vamos a hacer que todo este segmento lo vamos a cortar y lo vamos a convertir en una función. Y está bien, tú lo has mencionado muy bien, lo has detallado. Debe devolver un entero y va a ser validar. Listo, validar. Y acá le vamos a poner una dirección, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a definirlo así. ¿Ya? Vamos a copiar este segmento. Vamos a copiar este prototipo acá arriba. ¿Sí? Ahí está, validar y estás mandando un puntero. Entonces vamos a definir esto acá. Aquí le vamos a poner un número. O si quieres, le podemos poner también el nombre de entrada. No hay ningún problema, puede tener también el mismo nombre. Listo. Y vamos a ejecutar este valor, todo este bucle, y vamos a poder devolver el valor. Ahora, vamos a plantearnos algo. Si esta entrada le vamos a mandar valor, no es necesario que devuelva un entero, puede ser void,
¿no? Vamos a plantear eso, mira, vamos a hacer las dos variantes. Voy, no quiero que devuelva nada, porque lo que va a hacer es un procesamiento, ¿no? Y este valor que nosotros le estamos ingresando, este puntero, vamos a pasarle ese valor definido aquí, ¿no? Recuerda, esta es la definición de puntero y acá le estamos. El valor que almacena ese puntero, se lo asignamos según la entrada de consola y luego verificamos que ese valor sea menor a 1 para volver a hacer la iteración, ¿sí? Y acá simplemente vamos a invocarlo, ¿sí? Pero debemos mandarle la dirección, ¿recuerdas? Ahí lo tengo, ¿sí? Ahí está la, la función que Wilmer nos ha planteado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Su función es validar, nada más. Es una función simple, es pequeña y tiene que hacerlo bien. O sea, en validar tengo que definir específicamente aquello que deba realizar. Esa es una forma, porque estamos pasándole la dirección y lo podemos almacenar. La otra forma que podría hacer es, puede ser un valor entero y puedo no enviarle ninguna variable. Mire, no le envío variable, ¿sí? No le envío ninguna variable. Esto lo voy a cortar. Aquí declaro una variable de tipo entero, es una variable local. Aquí atrapo el valor y finalmente cuando termina retorno el valor de entrada. Esta modificación es válida, me va a devolver este entero, pero esto de acá va a cambiar. Ya no le voy a poner validar de esa forma, sino a entrada le voy a asignar validar, ¿sí? Es una forma. Estoy llamando a esa función que me va a devolver un entero, que me va a pedir lo ingresado por consola y lo va a asignar a la variable entrada. Y luego ya llamo a factorial. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Wilmer, ahora dime, Mm, ¿esta función queda más clara? sí, eso es la idea de separar lo que debe hacer cada función es para que al momento de detectar algún error o que al momento de compilar el código se produzca un error, sea más fácil encontrar en qué parte está ocurriendo la falla. Uno de los motivos es esa. Lo otro es para Sí, mejorar la lectura, ¿no? Para mejorar la sí. lectura. Si, por ejemplo, vemos este código, podemos ver, ya aquí está validando la entrada y aquí calcula. Simple, ya comprendo de forma directa que ahí está haciendo esa función principal, ¿no? Pero si lo vemos así, podemos marearnos un poquito con estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué es? Sería algo más relacionado a programación orientada a objetos. No, eso es programación, no es exclusividad de programación orientada a objetos, ¿sí? Esto Ya. es modularizar, ¿sí? Partirlo en segmentos pequeños y ordenados para cumplir con un objetivo, ¿sí? De modo que la lectura sea mucho más simple. A ver, vamos a absolver una consulta más bien. Gracias, Wilmer. Dice, en este tema de funciones se verá la parte de return 0, 1, 2, 0, 1 y 2. No comprendo esta pregunta, chicos, porque ya estamos retornando, en nuestro código ya estamos retornando valores, que estoy devolviendo entradas, ¿sí? Desde la sesión anterior. No comprendo a qué se refieren con ese return, ¿no? Porque nuestras funciones ya están retornando valores. ¿Sí? No sé si pueden aclararme más la consulta, porque no la entiendo. ¿Sí? Voy a darlo como respondida. Si quieren saber un detalle, tal vez
Tal vez lo que quieren saber cuándo la función principal debe retornar un valor específico. Tal vez eso sea, ¿no? Si es eso, normal podemos aclararlo, ¿no? ¿Sí? O se refieren a que puede devolver un literal. Sí, una función puede devolver cualquier literal, o sea, un valor específico. ¿Sí? No, no hay problema de eso, ¿no? Lanzan, por favor, la pregunta para poder, bueno, un detalle de esa pregunta para poder explicarles, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos a, vamos a especificar, ¿ya? Vamos a hacer una aclaración nada más de la función principal. Vamos a aprovechar eso. Normalmente acá se devuelve cero, normalmente, ¿sí? En la función principal. ¿Qué significa la función que tú le vuelvas cero, ¿no? Que se está saliendo del programa, ¿sí? Sale del programa, ¿no? No está detenido y lo ha hecho de forma normal, ¿sí? Cuando devuelves un valor diferente de cero, normalmente es porque tiene un mensaje de error, ¿no? O sea, que no se ha ejecutado de forma exitosa. Pero a nuestros programas que estamos haciendo eso no le, no le afecta, ¿sí? Entonces, solamente tiene esa connotación que viene desde el lenguaje C, ¿sí? De C, ¿no? No de C++. Entonces, si quieren darle una connotación, cero es exitoso, se ejecuta de forma exitosa, y uno es otro, otro valor, ¿sí? Nuestra función factorial es eficiente. La recursividad normalmente no es eficiente, ¿sí? Normalmente, pero va, como les dije, es una estrategia de resolución. Puede generarse algoritmos mucho más eficientes, ¿sí? Pero tienen que considerar, ¿sí? Que muchas veces una función factorial define una solución elegante, ¿sí? La otra razón es que el tema de este segmento de memoria, antes, o sea, les estoy diciendo, ni siquiera cuando yo era estudiante en la universidad, ¿no? Yo digo mucho antes, en los años 80, se estilaba ser muy reservado con el tema de la memoria, ¿no? Porque tenías algunos kbytes nada más de almacenamiento. Hoy en día se tienen almacenamientos, bueno, segmentos de memoria RAM muy grandes que ya están en el orden de gigas, ¿no? Entonces, ese almacenamiento que tú dispones, y es más, el almacenamiento de la memoria caché también tiene un orden mucho más grande hoy en día, ¿no? Alrededor de megas. Antes eran bytes nada más. Entonces, eso hace que ese consumo, ¿sí? No sea tan relevante hoy en día, ¿sí? Por eso es que muchas funcionalidades están utilizando funciones factoriales. Es más, el hecho de que la programación funcional ahora esté incrementándose es precisamente porque la función puede alcanzar a definir esos valores de semilla y poder calcularlos rápidamente, ¿sí? Entonces, piensen en eso, chicos, ¿sí? ¿Quieren ver qué tan eficiente es? Bueno, ustedes pongan la norma, ¿no? Si ustedes tienen las dos soluciones de las dos formas, ustedes tienen que definir cuál de ellos debe cumplir con un criterio de evaluación. Imaginemos que tu problema te dice que debe de ejecutarse en un minuto. Puede hacer que ambas cumplan con esa calificación de eficiencia, ¿no? Ahora, si es que ustedes pueden tener otras
Otros parámetros de cómo medirlo puede ser la cantidad de código generado, puede ser también el uso de memoria ejecutado o el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, todas esas cosas, chicos, tienen que evaluarlo, ¿sí? Para poder elegir una función factorial o no. En este caso, factorial, ¿no? Que sea recursivo. Ahora, cuando son números mayores, claro, se vuelve un poco ineficiente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en especial la función factorial se vuelve ineficiente? Porque estamos almacenando valores y tiene que retornar a la evaluación anterior. Cuando en una simple iteración podría hacerlo de forma más rápida. Pero todo eso se tiene que medir. Ah, ya. Sí, como les expliqué, la función main, si retorna cero, es exitoso. Cualquier otro número entero, porque recuerden que la función main tiene que volver un entero, ¿ya? Es un caso errado, no exitoso. Esa es la única connotación que tiene, ¿no? Ah, claro, C++ se usa de forma profesional, claro. Es un lenguaje muy extendido, ¿no? La mayoría de sistemas operativos, casi todo está escrito en C++. Estoy hablando del ámbito de sistemas operativos por el tema de eficiencia, ¿sí? Hay un reporte, no sé si les han mencionado, yo siempre lo menciono en clases, ya que es un reporte de lenguajes, ¿sí? Entonces, siempre, siempre vayan a ese reporte para ver que vean cómo están yendo los lenguajes, ¿no? ¿Cuál es la connotación que tienen? ¿Cómo están creciendo? Eh, Pueden definir también cuál es la popularidad de estos lenguajes. Déjame ver, un momento se los comparto. El reporte es TIOBE. Les voy a pasar el enlace. Ahí lo tienen. Miren, si se dan cuenta, este es un reporte actual, ¿no? Es agosto del 2021. Entonces, normalmente hay un reporte de qué lenguajes son los más utilizados, ¿no? Aquí tenemos C, C++. Si se dan cuenta, el uso de punteros viene de C. O sea, ustedes internamente están aprendiendo muchas cosas de C. El C es el lenguaje, uno de los lenguajes más rápidos que existe, ¿no? El Python es uno de los lenguajes más lentos que existe. ¿Pero por qué crece en popularidad? Por la adopción del tema de data mining, de inteligencia artificial también, ¿no? Que como les dije, hay especialistas, científicos especializados en ello, que no saben de programación. Entonces adoptan un lenguaje sencillo de codificar. Por eso es que suelen utilizar Python. Y internamente están ahí todas las librerías que disponen. El tema de Java está bajando. Sí, antes Java era el rey de todos los lenguajes de programación durante más de una década. Porque igual que Python, ¿no? Tenía sus propias deficiencias, pero tenía muchas librerías ya codificadas que podías utilizarlo y está en un entorno open source, ¿no? Y hoy en día tiene una fuerte llegada a nivel empresarial, a nivel corporativo es bien grande, ¿no? C++ también tiene un segmento grande, ¿no? C Sharp por el lado de .NET. Entonces, si se dan cuenta, estos lenguajes, todos ellos son bastante utilizados y están en el top 5 de los lenguajes hoy en día utilizados.
Si se dan cuenta, aquí hay una tendencia. ¿Quién está primero desde agosto del año pasado? C. ¿Sí? Ahora ustedes pueden pensar que, bueno, es muy pequeña acá la cuota, ¿no? Hasta medio porcentaje es una cuota alta. Es una cuota alta de diferencia. Entonces acá la diferencia es abismal. ¿Sí? Así es que si, si quieren que responda esa pregunta, sí, C++ es bastante usado en el ámbito profesional. ¿Sí? ¿Sí? A nivel mundial. Ahora, si me dicen a nivel Perú, sí, ¿no? Tiene una connotación un poco más sesgada, ¿sí? Ahora también estamos teniendo apertura para hacer proyectos para el extranjero, de forma remota, así es que no está de más si quieren dedicarse a ello, saber C, ¿no? C y C++, ¿no? Si saben estos dos, va a ser muy fácil que ustedes puedan comprender Java o puedan entender cómo es que se desarrolla en C Sharp y lenguajes que están relacionados con él. Es lo mismo que si ustedes saben PHP o saben Perl. Perl. ¿Tú conoces Perl? Aprender Ruby, ¿sí? Aprender PHP o aprender Python es realmente sencillo, porque es la otra rama de los cuales se generan alguna forma de sintaxis, ¿no? Claro que Perl ahora sí está venido a menos, pero por lo menos yo cuando lo aprendí me dio una mayor facilidad para poder aprender los otros lenguajes que les mencioné, ¿sí? Y el C es un lenguaje base, ¿no? ¿Sí? La sintaxis es base. Ujú. ¿En qué ámbito? En todos los ámbitos profesionales, ¿sí? Ya para hacer aplicaciones web, por ejemplo, sí está muy sesgado, ¿no? Pero para otro tipo de soluciones donde ya la rapidez es algo prioritario, es algo no negociable, normalmente se estila en programar en C++ o en C. No, no les voy a hablar de complejidad de un algoritmo. Este curso no es de algoritmos, chicos. Este curso es de introducción a C++. Para ver temas de complejidad, hay otro taller que está referenciado a temas de algoritmos específicamente, ¿sí? Así es que si ustedes estaban interesados en algoritmos, debieron de inscribirse en el otro taller, ¿sí? Y además recuerden que este taller está dirigido para estudiantes que terminaron el primer ciclo y van a ingresar a segundo ciclo, donde considerar algunos temas de complejidad es algunos temas que van a llevar recién en ese curso. O si llevan ese curso, recién podrían entender muchos de los aspectos que hoy en día requieren, ¿no? Requieren una solución de ese tipo, ¿no? Ahora, los que están más interesados en programación competitiva sí lidian normalmente con este tipo de conceptos, ¿no? A lo cual también existe un grupo universitario a los cuales ustedes pueden eh, adherirse, ¿no? Que es los equipos de programación competitiva de la facultad. Bien, chicos, entonces ya hemos absuelto esas consultas. Ahora, hay una parte importante que es un nivel de abstracción de la función. Este concepto, ligado al primer principio, es que ustedes no hagan muy compleja su función, ¿no? Imaginemos que acá vamos a validar, ¿no? Vamos a validar. Pero dentro de esta validación no solamente voy a hacer que sea menor a 1, sino que el valor de entrada sea un número primo. Entonces en esta validación voy a tener que hacer una compleja sentencia para saber qué es un número primo, ¿no? Entonces si se dan cuenta, esta funcionalidad interna tiene un nivel de complejidad en sí, ¿no? Un primer nivel de abstracción. Bueno, no complejidad, sino es un nivel de abstracción. Entonces, esto no puede estar dentro de este mismo nivel, porque validar que un número sea primo, ¿ya? Mm, Forma parte de validar, ¿no? Es como tener una caja dentro de otra, ¿no?
yo almaceno todas las cajas del mismo tamaño a un mismo nivel. Y las que están contenidas en esta pertenecen a un nivel inferior. Entonces, lo que este principio te dice es que no mezcles esos niveles de abstracción de contenido que vayas a tener. Es preferible que tú saques esta funcionalidad, lo saques porque es otra funcionalidad, y lo conviertas en una función, ¿no? Imaginemos que tenemos ahí una función, ponemos esa y aquí la llamamos. Entonces conserva tu función, validar ese nivel de abstracción y luego invoca otra para ingresar a otro nivel de abstracción. ¿Sí? A ver, consideremos eso, chicos, al momento de desarrollar. Les digo de desarrollar, chicos, porque a veces cuando ustedes llevan el curso de algoritmos, eh, veo una solución, un método main, todo está dentro del main y tienen como 100, 120 líneas de código dentro de la misma función main. Sí cumple con el objetivo, el profesor les va a dar también en los puntos, pero realmente es horrible de mantener, ¿no? Si alguien quisiera entender a veces tu algoritmo, incluso el poder calificarlo a veces se hace un poco tedioso. Entonces yo les recomiendo, para cumplir con este principio que les dije, que es muy importante, la función sea pequeña, que haga una sola cosa y que lo haga bien, ¿no? Que contenga ese nivel de abstracción por función. Entonces, no tienes práctica, profesor. Yo todavía no tengo práctica en esta forma de pensar. Bien, hazlo todo que funcione. Haz que tu algoritmo funcione. Cuando completas estas 100 líneas de código, ya lo tienes. Ya tienes el problema al cual te has enfrentado. ¿Sí? Finalizado eso, recién empieza a pensar cómo fragmentarlo, cómo modularizarlo, cómo convertirlo en una función. Igual como con Wilmer, ¿no? Wilmer lo ha fragmentado ahora y ya tiene dos funciones. Lo mismo ustedes deben de realizar, ¿no? Extraer cada parte para que puedan identificar, como él había mencionado, temas de errores, para que su código sea legible y para que puedan mantenerlo a futuro. ¿Sí? Entonces, a veces tienes esas dos dualidades. Una cosa es las cosas que puedes contestar en el curso, porque te puede faltar tiempo, ¿sí? No vas a pensar primero en generar código limpio, no, primero concéntrate en resolverlo. Una vez que ya lo resuelves y dispones de un poco de tiempo, entonces trata de ordenarlo, ¿sí? Ahora, cuando tú hagas un trabajo profesional, ahí sí no va a interesar que tu código tenga 80 líneas, ¿no? Si tiene 80 líneas, un método, entonces ya escandalízate, ¿no? Eso es un- es una pésima forma de hacer. Entonces ahí sí empiezas a pensar, a considerar estos principios para poder fragmentarlo, ¿no? A un primer nivel. Y estos, chicos, no tienen nada que ver con programación orientada a objetos, eso tiene que ver con programación de código limpio, ¿sí? Generar ese código que sea mantenido. El otro principio es que los nombres sean descriptivos, ¿no? Esta parte de usar polimorfismos yo solamente lo estoy dejando por aquellos chicos que ya saben qué es polimorfismo, ¿no? Cuando hablábamos de los significadores de variables, también tenemos que mencionar los identificadores de las funciones, ¿no? Muchas veces, con estudiantes que yo he tenido de programación orientada a objetos y también de introducción a la computación, me crean una función que se llama X acá, y acá llaman X. ¿Es entendible qué está haciendo? ¿Para qué sirve esa función? Voy a tener que darme todo el trabajo de leer qué es lo que hace para saber o tener una idea de qué es lo que hace esa función. Entonces, el identificador pierde importancia. Entonces, pero si tú ves una función se llama validar, el solo hecho de nombrarlo así hace que ese código sea legible, que ya tengas una idea de qué es lo que está haciendo. Entonces, si ves algún error, probablemente ya no tengas que entrar a validar, porque el error no es de validación, de repente el error es el cálculo factorial. Entonces voy a centrarme en este pequeño segmento nada más. ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos al siguiente, ¿no?
tratemos que las funciones también tengan el mínimo de argumentos, ¿sí? Ya, el día jueves vamos a ver ya temas de estructuras, ¿sí? Ya en la parte final de este taller, en los cuales vamos a hacer, ¿sí? Vamos a pasar elementos no simples, como lo que hemos estado pasando, enteros, direcciones, sino vamos a pasar estructuras. Cuando pasemos estructuras, vamos a tener mucho dato que vamos a estar enviando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, aquí lo pongo use objetos porque son ese tipo de estructuras, ¿no? Que son consolidadas, son compactas, que envío más de una información y son de diferentes tipos. Entonces, cuando ustedes hagan una función, traten, ¿sí? Traten de que utilicen la menor cantidad de argumentos posibles. Si es posible no enviarle argumentos, queda genial. Si no es posible, ya le envías uno. Y si eso no es posible, dos o tres. Cuatro realmente de forma muy excepcional, ¿sí? Si la solución ahora lo requiere, recuerden que ustedes todavía no utilizan estructuras, entonces sí podrían enviar más de un argumento, ¿sí? Entonces, tratemos de hacer ese esfuerzo, ¿sí? Al principio se va a complicar, pero con el tiempo ustedes van a poder conceptualizar estas ideas y plasmarlas directamente, ¿sí? El otro principio es que una función debe hacer lo que se tenía planeado hacer, ¿no? Que no genere efectos secundarios, ¿no? Ahora les voy a mencionar, voy a crear acá una variable global, ¿no? Por ejemplo, acá tengo entero y acá pongo edad, ¿sí? Y lo inicializo en cero. Esta es una variable global, ¿sí? Es una variable global. ¿Por qué global? Porque pertenece a todo el archivo, ¿no? No es local como entrada, que solamente esta variable existe dentro de este bloque main, desde que se declara hasta que culmina, ¿no? En cambio, esta edad tiene mucha connotación. Puede ser utilizada dentro de las funciones, ¿no? Acá puedo ponerle edad más, ¿no? ¿A qué me refiero con que puede tener efectos secundarios, ¿no? Puede ser que esta variable global, aquí estoy incrementando, ¿no? Aquí calculo un factorial. Imaginemos que en factorial sí podría modificarse, ¿no? Imaginemos que acá edad le resto. Pero si ustedes se dan cuenta en validar, yo no debería de tocar esa variable. Pero por el hecho de ser global, es un poco peligroso que alguien le pueda agregar acá una modificación, ¿no? Le acabo de agregar esta modificación. Y esta modificación en el cálculo hace que factorial me dé un valor errado, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas nos referimos con esta recomendación. Hay que evitar que tenga efectos secundarios. La función validar tiene como un contrato de existencia el que tenga que validar solo y exclusivamente el valor de entrada. Él no tiene esta función no tiene la responsabilidad de manejar algún cambio de datos, ¿sí? Por consiguiente, entonces, debemos de sacarlo. No debe estar en esa función, ¿sí? Otra cosa muy importante, chicos, es que ustedes prueben sus funciones, ¿no? Recuerden lo que el día de ayer dijimos, ¿no? Si tenía tres números, al parecer tenía dos segmentos, pero en verdad eran cinco segmentos. Y los puntos críticos donde se interrelacionaban dos condiciones, los tipos de condiciones, así como lo que hacen en el cálculo diferencial, evalúan esos puntos críticos para ver continuidad de una función y otras cosas. Lo mismo sucede, ¿no? En programación existen esos puntos críticos donde debemos verificar que la función se comporte como nosotros queremos, ¿no? Entonces, es bueno, chicos, que ustedes, cuando tengan que llamar a una función, lo prueben, ¿no? Lo prueben en esos puntos críticos. Por ejemplo, una consulta factorial, ¿qué puntos críticos tiene? ¿Alguien podría decirme esta función factorial? ¿Sí, chicos? ¿Qué puntos críticos creen que tendría esa función factorial para poder evaluarlo? Llama con nombre, Ron. ¿Mm? Vamos a ver, de repente acá me lo han mandado. Ya, esto todavía no lo voy a
¿Sí? Nadie quiere participar. Ah, he tenido mejores alumnos de secundaria que quieren participar y aprender. Bien. Vamos a ver, François, por favor, ¿podrías decirme en el factorial cuáles crees que sean esos puntos críticos a evaluar? No, no François. sabría, disculpa. Julius, por favor, ¿tú podrías comentarnos algo? ¿Cuál crees que serían esos Sí, puntos profesor, críticos? podría ser el cero, ¿no? Porque, bueno, el factorial de cero Exactamente, es uno, ¿no? exactamente, el cero. ¿Por qué? Porque acá lo hemos puesto como semilla. Otro número, el uno, ¿no? Podría ser un número negativo también. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que probar esas condiciones. Pero probarlos es llamarlos nada más y pasarles ese valor. Ese valor como un literal, ¿no? Podríamos colocarlo así. Quiero probar, bueno, quiero probar mi función. Aprovechen que tienen una computadora, ¿no? Porque en algoritmos antes se hacía en papel. Ahí no podías probar nada. Entonces acá vas probando esos puntos críticos, ¿no? ¿Cuánto me sale cuando es cero, cuando es uno, cuando es un valor negativo? ¿Qué es lo que está saliendo, no? Entonces, yo por ahí, al momento de identificar que estos valores que me vuelven están errados, entonces lo que yo podría hacer es corregirlos. Por ejemplo, acá el valor que me debe entregar es siempre un número positivo, ¿no? Entonces, esas cosas, chicos, tienen que evaluarlas al momento de hacer sus algoritmos. ¿Bien? Bien, chicos. Y el último principio es que refactorices siempre las funciones. ¿Qué es refactorizar? Es reformular tu código fuente, ¿sí? Para hacerlo convertirlo en algo más compacto y que no esté sujeto a errores, ¿no? Cuando ustedes hacen refactorización, por ejemplo, ¿no? Pueden tener un segmento que sea acá un for, ¿no? Tienen un for, luego tienen un for, ¿no? Y acá siempre, ¿no? Lo clásico cuando hacen arreglos, ¿no? Lo que veían en introducción a la computación. Acá un for y un for j, ¿no? Para iterar. Y todo este segmento que ustedes ven acá, lo hacen después. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay fragmentos de código que se están repitiendo. ¿Cómo es que lo puedo refactorizar? Bueno, creo otra función, ¿no? Creo una función, puedo enviarle algunos parámetros y este segmento lo puedo enviar. Este segmento lo pongo dentro de esta función y esto lo voy a eliminar porque voy a llamar a esta función dos veces. Ya está compacto. ¿Por qué? Porque acá voy a controlar todas las iteraciones que tenga. Voy a centrarme en corregir esta función y acá solamente utilizarla. Estoy puliendo y estoy mejorando la funcionalidad y estoy eliminando algún daño colateral que pueda darse al momento de hacer una modificación en la función. ¿Sí? Entonces eso me permite la refactorización. ¿Sí? Siempre piensen en ese proceso. ¿Sí? Algo que Robert C. Martin también nos comenta, que no lo he puesto aquí, es la recomendación que nos hace es la primera, ¿no? Que es la función tiene que ser pequeña. Entonces la idea es que nos dice, hagan su función pequeña. Ahora que ya lo tienen controlado, lo han pensado bastante y han generado una secuencia de instrucciones en las cuales para ustedes es pequeño, vuelvan a hacer el trabajo, porque ese fue solamente tu primer intento. Hazlo ahora una segunda y una tercera vez. Trata de modificar, ahora céntrate en esa funcionalidad y trata de volver a refactorizarla para hacerlo más pequeño, más conciso, más consolidado y más controlado. ¿Sí? Entonces Robert C. Martin nos dice que este proceso de refactorización y hacer que una función sea más pequeña y más sólida en cuanto a su detalle y en cuanto a su legibilidad, es que debemos de notar un esfuerzo un poco más allá, ¿no? De lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Nuestro primer intento es bueno,
Pero normalmente las cosas no salen a un primer intento, sino tratar de reformularlo en un segundo o una tercera verificación. Bien, chicos, ahora vamos a ver el otro. Y justamente la aclaración que nos han mencionado acá en pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una función con puntero, entrada, y una función con el ampersand, ¿no? Bien, lo primero es que el asterisco, recuerden que es un puntero, ¿sí? Es un puntero. En cambio, el otro operador, este operador es de referencia, ¿sí? Cuando ustedes hablen del lenguaje C, el C puro, ¿ya? Siempre van a estar ligados al uso de punteros. Pero cuando hablan de C++, sí van a poder utilizar tanto punteros como la referencia, el ampersand, ¿sí? Como tipo de dato, ¿sí? Con el aspecto declarativo, ¿sí? Porque recuerden, si a una variable le pongo el ampersand, le antecedo, esto ya no es un tipo, sino que viene a ser, extraigo la dirección de esa variable, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. Este, en cambio, es una declaración. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que este es una dirección, es una referencia de tipo entero, ¿sí? Es una referencia de tipo entero. Entonces, recordemos un poco de lo que es puntero. Puntero es una variable que contiene una dirección de memoria, ¿no? Para extraer el valor de ese segmento de memoria utilizo el asterisco, ¿no? El asterisco. Ahora, no solamente como declaración, sino como extracción. Si edad fuese puntero y acá le pongo un asterisco, significa que extrae el valor almacenado en esa dirección de memoria, ¿sí? Ahora, un puntero, si se dan cuenta, yo puedo referenciar a cualquier tipo de segmento de memoria. Puedo moverlo, puedo reasignarlo, puedo moverlo, puedo desplazarlo, como lo que hemos visto, ¿no? Tiene esa funcionalidad. Entonces puede ser asignado una cantidad infinita de variables, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en su algoritmo, ¿sí? Ahora, un puntero, ¿ya? Puede no apuntar a ningún lugar. Hay esos tipos de puntero, los pointer void o null. O sea, no apunta a ningún lugar. También puede asignarse, ¿sí? Para devolver, para asignarle la dirección a un puntero de determinada variable, hay que utilizar este operador, ¿sí? Y el de referencia ya les había mencionado. Ahora, en temas de referencia, hay que utilizar en el segmento de declaración el ampersand. Pero ¿esto qué significa? No es más que un alias. Es un alias, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a utilizar de ejemplo a Diego, ¿no? ¿Cómo él se llama? Diego. Para los amigos, ¿cómo se llama? Le decimos Dasher. Entonces, cuando digamos Dasher, él va a entender que me refiero a él. Entonces, estoy utilizando otra construcción gramatical basada en una palabra que él responde a esa vía de comunicación. Porque que le digan Dasher o Diego, para él internamente es igual. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede cuando tenemos una referencia. Cuando nosotros definimos un alias, lo podemos declarar de esta forma. Entonces, cuando ustedes ven una función que le pasamos, ¿sí? Le estamos pasando un ampersand dentro de la declaración, es que le estamos definiendo un alias. ¿Qué significa eso? Que edad y tiempo son la misma variable. Es una forma de declararlo de forma distinta. Entonces, si yo le paso el alias, va a modificarse esta variable, ¿sí? Porque internamente en ese segmento, en ese segmento de alcance, va a ser el mismo, ¿sí? Ahora, ¿tengo restricciones para usar el ampersand? Claro, ¿sí? El tema es que cuando yo utilizo este tipo de referencia, en contrario que un puntero, recuerda que un puntero puede apuntar a muchas variables, dependiendo de cuándo quieras, vas moviendo los segmentos de valor. En cambio, una referencia no puede cambiar,
Se dice que es como un puntero constante, un puntero fijo. No puedes modificar el valor. Lo otro importante es que no puede ser nulo, tiene que tener un valor específico. ¿Sí? Normalmente también suele usarse esta notación para referirse a la lista de argumentos en las funciones, que es la pregunta que aquí me han realizado. Es normal el uso de este tipo de definiciones en los argumentos de las funciones. Eso me permite modificar la variable. ¿Recuerdan el ejemplo que ayer nos envió Diego? ¿No? Ahí él usaba la referencia, con lo cual modificaba el valor. Él no estaba usando punteros, estaba usando referencias, ¿sí? Pero recuerden que tiene una diferencia, ¿sí? Ahora, este tipo de referencia, de todas formas, tiene que ser inicializada. O sea, cuando tú defines este tipo, tienes que inicializarlo. No puedes dejarlo nulo, recuerden. Pues, lo declaras y lo inicializas. Cuando tú envías como un parámetro, acá se está declarando, es un aspecto lógico, pero cuando tú lo invoques vas a hacer la asignación directa, ¿sí? Y si tú le vas a pasar un nulo, te va a generar un error de cuando tú lo vayas a ejecutar, ¿sí? Entonces, esto, chicos, de la de referencia se utiliza bastante en el segmento de C++ para la programación orientada a objetos, en los cuales apunta a un solo objeto, no cambia el direccionamiento para la manipulación de los valores que tiene ese objeto, para cambiarle de estado, ¿sí? O también invocar a los métodos que dispone. Pero en ningún momento van a cambiar de objeto. Si quieren cambiar de objeto, van a tener que utilizar punteros, ¿sí? Con eso, chicos, quiero que quede claro la diferencia entre punteros y referencia, ¿sí? Punteros tiene un ámbito mucho más específico, es bastante usado en C puro. En C++, porque los punteros a veces genera problemas, entiendo que genera problemas al momento de gestionarlos, prefieren utilizar la referencia. ¿Por qué? Porque no va a cambiar de dirección. Va a afectar el objeto o el valor al cual está apuntando, porque viene a ser como un alias, ¿sí? Pero no va a cambiar. Eso evita que yo pueda eh, modificar o manipular data que yo en un principio no quería alterar, ¿sí? Ok, chicos. Entonces, vamos con la última parte. Por favor, hagamos por lo menos la primera, ¿sí? Vamos a darnos tiempo de 3 minutos. Vamos a, vamos a usar funciones recursivas para calcular el producto de dos números enteros positivos, ¿sí? Por favor, hagan ese ejemplo. Calcular el producto de dos números enteros positivos, ¿sí? Usando recursividad, ¿sí? Vamos a darles 3 minutos, por favor.
Bien, chicos, ¿alguien pudo solucionarlo? Mm, ya, un minuto más entonces. A ver, vamos a ver. Daniel nos ha mandado de una solución. Exacto. Claro, para empezar, un producto viene a ser nada más que una suma, ¿no? El primero. mm, exacto. Acá la semilla vendría a ser este, ¿no? El valor del primero, en este caso. Aquí tendrías, si segundo es mayor que uno, entonces retornas la suma de primero más el producto de, de primero, pero con un decremento de segundo. Y listo. A ver, vamos a guardarlo. Ok, y está, lo ejecutamos. Ahí está, 40 nos sale, ¿no? 5,8. Bien, bien chicos. Em, entonces el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, ya de mañana el tema que vamos a realizar